El presente video tiene como objetivo informar a la comunidad sobre un tema que en las 2 últimas décadas ha dejado varias interrogantes. El tema del cual hablaremos son las terapias genéticas que nos darán inmortales. Para una mejor comprensión del tema, iniciaremos dando un pequeño concepto acerca de los genes, pues los genes son segmentos del ácido desoxirribonucleico, es decir, del ADN, y como sabemos del ADN son las moléculas que contienen la información genética del nuevo individuo. ¿En qué consiste básicamente la terapia genética? Pues bien, esta terapia genética consiste en una modificación, ya sea directa o indirecta, en el ADN. Estas terapias están dirigidas netamente a lo que es niños, ya que estos no tienen completamente desarrollado su sistema. Por ende, es más fácil trabajar y hacer los cambios necesarios para evitar el desarrollo de lo que son enfermedades de carácter hereditario. Pues bien, esta terapia incorpora la promesa de curar muchas enfermedades y de desarrollar tratamientos médicos, con el objetivo de eliminar y prevenir enfermedades, como ya lo mencioné anteriormente, de base hereditaria, como la fibrosis quística y la hemofilia, también curar enfermedades cardíacas y su tratamiento para lo que es el SIDA y el cáncer. Esta terapia tiene como principal división la terapia genética de células germinales y la terapia genética somática. Pues bien, esta primera tiene el objetivo de modificar la dotación genética de las células implicadas en la formación de los óvulos y de los espermatozoides. Por lo tanto, viene a ser transmisible a la siguiente generación. Sin embargo, debido a las limitaciones con la tecnología y también a la manipulación de las células germinales en los humanos, y también obviamente por esta razón se consideran poco éticos, no se ve realizada estas prácticas en los seres humanos. Simplemente se ha hecho experimentos con lo que son roedores, principalmente las ratas. Y bueno, ¿en qué consiste la terapia genética somática in vivo? Esta agrupa las técnicas en las que el material genético se introduce directamente en las células del organismo, sin que se produzca su extracción ni manipulación in vitro, es decir, fuera del cuerpo. Cabe destacar que la eficacia en esta terapia viene a ser menor. En cuanto a la terapia genética ex vivo, comprende todos aquellos protocolos en los que las células a tratar son extraídas del paciente para ser aisladas, crecidas en cultivo y sometidas al proceso de transferencia in vitro. Sus principales ventajas son el permitir la elección del tipo de células a tratar, mantener el estrecho control sobre todo el proceso y la eficacia es mayor. Aunque el riesgo que corren en esta terapia es que las células a tratar puedan sufrir una contaminación. Les voy a hablar sobre la transferencia genética o terapia génica. ¿Qué es? Es el conjunto de técnicas que utilizan la transferencia de material genético para prevenir o curar enfermedades genéticas o hereditarias. La transferencia genética, en ellas está genes integrados en cromosomas. ¿Qué son los genes integrados en cromosomas? La ventaja de que el gen se integre en el cromosoma es que puede perpetuarse o recopilarse una cromosoma tras la división celular. También están los genes no integrados. ¿Qué son los genes no integrados? En ellos, las células pueden tener apariencias y funciones diferentes, ya que en células distintas se expresan genes distintos. Métodos de transferencia genética. Para alcanzar un determinado efecto biológico, esta terapia genética, en ello es necesario introducir de manera eficaz la secuencia genética de la célula, sea madre o hija. Y tenemos también los vectores virales. ¿Qué son los vectores virales? Es un virus modificado que se hace de vehículo para introducir material genético en el núcleo de una nueva célula madre e hija. Hablar sobre la terapia antisentido. Esta se basa en el uso de oligonucleótidos, que son pequeños fragmentos de ácido nucleico. Antisentido, complementarios para una secuencia específica de un gen.
con objeto de unirse al mRNA del mismo y evitar así la producción de una proteína mutua, ya que impide que la célula emplee su capacidad de usar el ARN para elaborar una proteína o funcione de alguna otra manera. Los oligonucleótidos son codificantes. Están en estudio para el tratamiento de muchos tipos de cáncer. Terapia genética de las enfermedades homogéneas. La terapia genética fue el inicio de una forma para poder tratar enfermedades genéticas. Estas son causadas por medio de mutaciones de un solo gen. Las enfermedades hereditarias comprenden que un gen defectuoso, ya que este gen determina que no se sintetiza una proteína específica o que se elabore una proteína normal. En algunos casos podríamos solucionar el problema si se suministrara una copia normal del gen defectuoso. Así la proteína se podría multiplicar y así podríamos llegar a dar un buen resultado. Podríamos decir que los genes que nos generan estas ciertas enfermedades podrían encontrarse en todas las células de nuestro cuerpo. Estos genes principalmente causan anomalías muy graves. Existe una terapia genética que permite al organismo que recupere su total normalidad. Podemos decir que esta enfermedad es curada mediante una terapia genética que se realiza a los seres humanos que poseen estas ciertas enfermedades. Esta enfermedad amenaza principalmente sobre la vida. Los organismos son muy afectados y el gen debe producir proteínas. Bueno, a continuación les voy a dar a conocer la terapia genética del cáncer. En este tema vamos a conocer 3 tipos de genes, en los cuales el primero lo tenemos los oncogenes, que es un gen anormal activado que procede de la mutación de un alelo o un gen normal llamado proto-oncogen. Los oncogenes en sí son los responsables de la transformación de una célula normal en una maligna. Luego tenemos lo que son los pronto-oncogenes. Estos son genes cuyos productos promueven el crecimiento y la división celular y codifican en los factores de transcripción que estimulan la expresión de otros genes. En la actualidad se han identificado hasta ahora lo que son 50 proto-oncogenes, pero se podría llegar a alcanzar a los 100. También tenemos lo que son los anti-oncogenes. Estos son tumores que actúan en el crecimiento celular y una de ellas tenemos lo que es el DDC, que es una enfermedad que se da en los niños de temprana edad y se da en su cadera. Afecta entre un 3 o un 4% de los recién nacidos. Si no se detecta, no se trata en los primeros meses de vida, puede producir secuelas muy graves. Vamos a hablar lo que son las estrategias en terapia genética del cáncer. Una de las estrategias de terapia tenemos introducir genes de resistencia a fármacos para reducir la toxicidad de la quimioterapia. En esta terapia tenemos lo que es un gen que resista en este caso a las células malignas que están atacando a nuestro cuerpo y a nuestro sistema inmunológico. Tenemos también lo que es aumentar la inmunogenicidad del tumor, produciendo antígenos foráneos. ¿Esto qué nos quiere decir? Que vienen a ser vacunas tumorales que van a ayudar también a controlar esas células que se desarrollen cada vez más. Tenemos lo que es
el producir un gen suicida. Este gen suicida es manipulado en los laboratorios con el fin de inducir muerte celular, empleados en terapia genética, que en este caso es el cáncer. El gen suicida se inyecta a algunas células cancerosas con el fin de sensibilizar a un fármaco. De otra manera es exponer estas células a este fármaco que reaccionan produciendo una toxina. También tenemos lo que es introducir genes supresores de tumores P53. Estos genes supresores en sí van a ayudar a que la célula cancerígena no se desarrolle o se multiplique mucho o perjudique mucho más al cuerpo de la persona a quien padece este cáncer. Tenemos lo que es la transferencia de genes con efecto antiogenético. Este elemento antiogenético tiene que ver con lo que es la reducción de la formación de nuevos casos cancerígenos. En sí ayudaría a que los vasos sanguíneos sean más preexistentes.